Bien, Very buenos días welcome y to all. Let me bienvenidos first todos. apologize Permítanme for primero being late. disculparme I por was llegar tarde. at the Ministry of Foreign Estaba en el Affairs Ministerio de for a Relaciones final Exteriores debriefing para session with una sesión de información final representatives con of the different representantes de los ministries diferentes that I ministerios visited during the course of my a visit, quienes visité and durante el curso de mi exchanges took visita, slightly longer y than what los anticipated. intercambios se My apologies. demoraron un poquito más de lo que anticipábamos. I'd De like to nuevo me welcome you disculpo. to Quiero this darles la bienvenida press conference a that esta closes a 10 days rueda de long visit prensa que to the concluye una country. visita de 10 días al país. As you know, I Como have been sabrán, tasked by the Human recibe Rights la Council tarea of por the parte United del Consejo de Nations Seguridad de Naciones Unidas to monitor para the que progress monitoree el achieved progreso que se in the logre fight against en la poverty lucha contra la in the pobreza countries that I y visit los when países a these los cuales countries visito cooperate cuando with estos the United países Nations Human cooperan Rights con System. el sistema de So I'm very derechos humanos grateful de that the Naciones government of Unidas. Estoy muy Colombia agradecido que el gobierno colombiano agreed estuvo de to acuerdo cooperate en cooperar with me conmigo by inviting me to al the country to invitarme al assess the país a efforts that evaluar are los pursued esfuerzos que se in the fight against emplean poverty. para la lucha I have contra been la supported pobreza. during this Me ha visit by the apoyado durante Office la of the High Commissioner visita, for durante Human la visita a Rights, la and I would Oficina like de to thank Derechos Humanos them de Colombia y quiero very warmly for agradecerles their muy support. cálidamente por su apoyo. Special thanks Gracias to especiales our van dear para friend nuestro querido Juan amigo Juan Ricardo Ricardo Maldonado Maldonado and the team y a todo el that came equipo with me que from vino, que me Geneva, acompañó desde includes Ginebra, que Dr. incluye a Simonson, Dorte Maria Simonson, Garza María Torrente, García and Llorente, Kate Holmes. Kate Holmes. During my visits, Durante I mi have been speaking visita to a he large number estado of hablando con officials un gran in número Bogota, de but I've also been funcionarios en traveling Bogotá, to pero también Buenaventura viajé a and Buenaventura Cali, y a Cali, as well as Soacha, también a south of Soacha, Bogota, al sur de and in Bogotá, Bogota y itself, in the dentro de neighborhood Bogotá, of en el Ciudad barrio Bolivar. de And I met Ciudad with a large Bolívar, number donde of me reuní con un gran organizations, número de social organizaciones, leaders, líderes people in sociales, poverty personas en situación de across pobreza these trips in the country. durante este viaje que Let realicé al me país. try to Permítanme summarize my tratar de preliminary resumir mis observations observaciones whilst noting preliminares. that these are Debo still very anotar que preliminary and that aún my son final preliminares report y on the que mi visit informe final will sobre be la visita presented será to the Human presentado Rights Council in al June Consejo de Naciones 2025. Unidas en junio del And 2025 that final y report ese will informe be final prepared se in the next few preparará months. en I los will siguientes meses continue to y voy a cooperate seguir with the government cooperando con el in the gobierno preparation colombiano of en la that report. preparación de dicho informe. The state of poverty in the El estado de country la pobreza en has el been país improving in recent ha years. mejorado en años Today, recientes. we Hoy have some tenemos un 33% of the 33% population de in la the country that población del is país in que poverty, está en situación de some pobreza, más o 11.4% menos that are in extreme 11.4% que poverty. están en pobreza extrema. These are high numbers, Son but cifras they are a altas, pero progress in es un comparison progreso en to recent comparación years. a los años And anteriores. a Y significant part of this una parte progress significativa del was the progreso se result debe al of resultado de reforms las introduced under reformas this introducidas por administration. este gobierno, esta Multidimensional administración. poverty La that pobreza looks into multidimensional not que se only fija no solo monetary en el income, ingreso but also living monetario, sino también conditions las and access condiciones de to vida y el acceso healthcare al and cuidado de la nutrition salud, and adequate la housing nutrición y is vivienda lower than digna monetary es poverty. menor que It la is pobreza monetaria, es 12.1% in 12.1% en el 2023. 2023. So progress is Entonces achieved se ha logrado un and the country is progreso on the y right el track. país está en el camino But a correcto, number of pero hay un número challenges de remain, desafíos que not aún se least because presentan, some groups in the country porque are algunos grupos en el significantly país poorer significativamente son than más other pobres que groups, otros the grupos, Afro-descendants and los indigenous afrodescendientes y peoples los in pueblos particular, indígenas en particular, because regional porque disparities la disparidad remain extremely social y important. regional sigue siendo muy Departments such importante. Los as departamentos como Choco, el La Chocó, Guajira, la Guajira, Sucre, and el Sucre Bolívar y Bolívar are in a much worse situation están than en una other parts of situación the mucho country. peor que en otras And partes del thirdly, and país. most Y importantly, tercero y because más importante, inequality porque levels los remain niveles de very high desigualdad in se the mantienen country, muy altos en el with the país, Gini coefficient, con a el measure of coeficiente Gini que inequality mide la that desigualdad, ranks Colombia que clasifica a amongst the Colombia most entre uno de los unequal países más countries in the desiguales en world. el mundo. Part of the reason Parte de la is razón es because of the por vicious el cycles ciclo that vicioso, se exist debe al ciclo between vicioso que poverty existe and entre la pobreza violence. y la Now, violencia. obviously, as you know, Obviamente, como sabrán, the continuation of la conflict in the continuación country del conflicto en el results in país poverty. resulta en mayor pobreza. Conflict means El that conflicto significa que 8.6 million people 8.6 in the millones country de have been personas en el país han displaced, sido fleeing desplazados, conflict,
And huyendo del conflicto unfortunately, e these infortunadamente populations estas poblaciones live in very viven poor housing en conditions. condiciones de vivienda muy They pobres, are subject to están sujetos extortionary a practices by extorsión money por lenders. parte de This is called prestamistas, lo que se gota a llama el gota. gota a gota. They are También regularly forced into son confinement forzados a estar by en armed groups aislamiento, that en control parts of their confinamiento territory. por parte And de as grupos armados que entrepreneurs, controlan parte del they territorio. have to Y pay los small emprendedores tienen que vacunas, pagar sus ransoms, vacunas in order to be para que protected puedan from sentirse protegidos o executions or estar violence. protegidos de mayor violencia o This, of ejecución. course, makes Todo it esto very obviamente difficult hace que sea muy to difícil combat el poverty, combatir and la in these pobreza, zones, y en under the estas zonas control of the bajo el armed control de groups, los grupos it is very armados y difficult ilegales es muy difícil for the government para to que el provide public gobierno services. dé los By the servicios same token, públicos. however, En poverty la misma causes línea, la violence and pobreza contributes causa to its violencia y perpetuation. contribuye a la perpetuación de la violencia. Poverty is La pobreza exposing young adults significa at the exponer a risk los of being jóvenes recruited in adultos armed gangs, a estar and expuestos a ser it means that reclutados coca para bandas farmers criminales. will have También los fewer opportunities to move away cultivadores de from coca illicit tienen más production. dificultades para Now, of course, the alejarse o priority dejar for de the country cultivar is to coca. La protect prioridad del país es displaced proteger, claro, persons las from personas further desplazadas para marginalization. que sean más The marginalizados. poverty rates La tasa de amongst the pobreza displaced entre los desplazados people, o las personas desplazadas, victims of the conflict, víctimas del conflicto is armado, es 51.4%, which is significantly 51.4%, que higher es than significativamente the más alto national average que el of promedio nacional de 33%. And 33%. so Así these que people deserve estas particular personas attention from merecen the una government. atención especial For del the gobierno. displaced people, Para las the personas priority is desplazadas, to la have prioridad es their tener houses su legalized vivienda, que in order sean to be able formalizadas, to legalizadas o use escrituradas their para que puedan property as utilizar a su collateral to have propiedad access to como una microcredit, hipoteca and para tener it acceso a is to microcrédito. be supported in También access to para public que tengan services. acceso a servicios The públicos. main challenge the country is El facing, primer desafío que beyond enfrenta el país, o el dealing with the mayor, más legacy of allá conflict, del conflicto, el is to legado del reduce conflicto, es inequality reducir la levels desigualdad, and los to niveles de ensure desigualdad social y mobility. asegurar una movilidad social. Colombia Colombia is the country es el país globally a nivel global that que achieves the logra worst o in tiene indicators of social el peor mobility. indicador In sobre Colombia, movilidad it will social. En take Colombia se va a 11 demorar generations 11 for a person generaciones para que una born persona que within the nació dentro poorest de 10% el to 10% de los have más an equal pobres para que chance tenga of una having oportunidad igual median income. de tener un 11 ingreso medio. generations 11 mean generaciones that people significa can que las die many personas times pueden morir before they varias manage veces to antes de que overcome logren this sobreponerse disadvantage. a esta desventaja. The main reason La principal why razón por la social que mobility la is so movilidad weak in the social es country tan is débil en el because of país es the porque o se debe stratification a la system estratificación, el that sistema de estratificación, essentially el cual classifies esencialmente people clasifica a according las to the personas de neighborhood in which acuerdo they al live barrio en donde viven, from lowest de income neighborhoods, los the barrios con ingresos más muy bajo, stratum number one, el to estrato número the 1, highest earning hasta neighborhoods, los barrios con ingresos mayores, los barrios classified under clasificados stratum bajo el 6, estrato the 6, alto el estrato stratum, alto, as described here. como se Now, describe aquí. initially, this Bien, system inicialmente el was sistema well intended. tenía una The buena idea was a intención. La noble one, idea era to que, ensure that people bueno, living in noblemente las low personas que income viven en areas áreas de would bajos pay less for ingresos public utilities, tendrían que pagar and menos por those servicios living in públicos y los que high viven income en areas áreas de would alto pay ingreso more pagarían for their más water, for por their su gas and agua, electricity, gas y electricidad, subsidizing así public subsidiando a services los for servicios low income públicos de los neighborhoods. barrios con pequeños However, ingresos. Sin embargo, this system este is sistema becoming deeply se perverse. ha First of all, because the desviado, o targeting sea, is ha achieved utilizado by mal, porque blocks sobre todo or sirve como housing un units, bloqueo, if you wish, digamos, en las unidades is de vivienda. very imperfect. You No se may aplica have families that are adecuadamente. Puede haber relatively rich, familias que son benefiting relativamente from ricas que se subsidized benefician access to de un public acceso utilities, con and subsidios a los conversely, servicios you may públicos, y have de forma relatively poor opuesta families habría personas en living barrios in pobres que viven strata 5 or o se 6 van a vivir in better hasta off neighborhoods, and estratos yet 5 o 6 en mejores barrios, pero no paying tienen los high ingresos, bills tienen que for the pagar public utilities despite altos being recibos relatively de servicios poor. públicos, aunque la But more persona en sí es de importantly, bajos ingresos. Pero más the importante que todo stratification esto, el system sistema is a de major estratificación reason es una why razón social principal por la que mobility la is movilidad so social weak in es the tan country. débil en el país. The reason is La razón that es que children los raised niños in crecen strata 1 or 2, for en example, only estratos have 1 o social 2, pero connections solo tienen with people conexiones that are sociales con relatively personas que poor son in relativamente their pobres immediate también vicinity. en su They proximidad attend inmediata.
acuden a escuelas, colegios que generalmente son de menor calidad. Voy a volver sobre este punto más adelante. Y las personas que viven en los estratos 5 y 6, ellos casi que nunca se encuentran con personas en situación de pobreza en su vida diaria. Esto resulta en una segregación social que se ha aplicado institucionalmente. Así que el problema es que como resultado de esta separación entre diferentes estratos sociales, la pobreza se mantiene y sigue creciendo en el país. Hay estereotipos negativos sobre las personas que viven en pobreza y es algo muy común y hasta cierto punto es inevitable cuando las personas más ricas de Colombia únicamente conocen o se enteran de las circunstancias de las personas que viven en pobreza a través de las guardias de seguridad, los conductores o las personas que les ayudan con el trabajo del hogar. Eso es un gran problema y debería reexaminarse. Por eso es que le doy la bienvenida a los planes de esta administración de ir más allá del sistema de estratificación y más bien introducir el registro único de ingresos o registro universal de ingresos como una mejor forma de apuntarle al ingreso o a los hogares que están en necesidad y que requieren apoyo debido a su bajo ingreso. Si bien se ha hecho trabajo para avanzar hacia el registro universal de ingresos, muchas áreas merecen la atención del gobierno. Hablemos primero del empleo. Esta administración ha aumentado el salario mínimo legal y ese aumento ha sido más significativo que la tasa de inflación, el aumento en el costo de vida. Y esta es una contribución principal de este gobierno para reducir la pobreza y de pronto ha pidió que 1.6 personas salgan de la pobreza en los últimos 2 años. Adicionalmente, el gobierno está proponiendo abandonar o dejar el contrato sindical, que es una gran fuente de priorización en el trabajo, en la labor, pero aún así el desafío más importante que enfrenta el gobierno es lidiar con el sector informal. 50% a 60% de la fuerza laboral del país es informal. Y los trabajadores informales no están cubiertos, no están protegidos por la legislación laboral como se debería. Obviamente no se benefician de la seguridad social y más trabajo se requiere para poder abordar este cuestionamiento. Claro que es un balance muy delicado el que se debe encontrar entre proteger los derechos de los trabajadores informales por un lado y realizar que la formalización sea algo deseable por parte de o a través de unos incentivos positivos, es decir, darles razones a los empleadores para que registren a sus trabajadores. Yo propuse en mi recomendación inicial al gobierno colombiano 2 enfoques. Primero, proteger a los trabajadores informales mejor en áreas como el trabajo mínimo, la legislación en ese sentido, tener la salud en el trabajo, la sindicalización y el derecho a estar protegidos de la discriminación. Porque proteger mejor a los trabajadores informales es una forma de evitar de que sean explotados por parte de unos empleadores inescrupulosos, dándoles así la razón a los empleadores para que formalicen a los trabajadores, haciendo que sea más difícil el seguir abusando de la posición débil de los trabajadores informales. La segunda ruta es gradualmente traer a los trabajadores informales, atraerlos más bien hacia la protección de la seguridad social, extendiéndoles de los beneficios que se disfrutan hoy únicamente en el sistema de los que están contratados y contribuyen. Esto se podría hacer, por ejemplo, reduciendo la contribución social que tiene que pagar durante el primer año después de la formalización o teniendo contratos para los empleadores que sí formalicen a sus trabajadores informales. También hablamos durante muchas reuniones todo lo que tiene que ver con la protección social y servicios públicos. Y aquí
area Un área in which principal en improvements la could be que se made requieren is mejoras y se puede the mejorar use of es el CISBEN, uso del the CISBEN, system of el sistema de identification of beneficiaries identificación of de social beneficiarios programs de programas that is sociales used que in se order to emplea target para apuntarle subsidized healthcare al cuidado de la and salud a number subsidiado of cash y transfer un número programs, más de programas de including transferencias en the efectivo, Renta incluyendo Ciudadana, el programa de the renta flagship ciudadana, cash transfer program el programa of de the government. transferencias en efectivos Clearly, en CISBEN efectivo de is este not gobierno. working Claramente well. el CISBEN no está Targeting is trabajando bien, very no está funcionando imperfect. bien. And El perfilamiento many es people imperfecto. Hay muchas in remote personas en areas, áreas in the remotas, rural areas of the en las country, áreas rurales are del not país, registered no in the están system registrados en el because sistema municipal debido a que workers los are not trabajadores del municipio visiting no los these visitan, households. no pueden llegar a esos hogares. Moreover, Además, those registered los que sí están registrados, as A and de B, pronto very como en poor A or o poor, B, muy in pobres o the pobres, classification system en el of sistema de CISBEN, clasificación del CISBEN, increasingly más y are más stigmatized son as estigmatizados CISBEnizado, como people cisbenizados, who benefit personas que se from benefician subsidies de los from the richest subsidios groups of the de los grupos population. más ricos de la And that población. leads Y esto aporophobia, causa una negative aporofobia, stereotypes es un estereotipo against negativo en people contra de in las poverty. personas en situación de pobreza. The introduction of CISBEN La 4, the introducción most del CISBEN recent 4, la methodology under metodología más CISBEN, reciente del will not CISBEN, address no this va a problem, and abordar I, este problema. therefore, for Y that por lo reason too, tanto, I también por welcome esa the razón fact le doy that la bienvenida al CISBEN hecho de will que el be CISBEN gradually se va replaced a with reemplazar the gradualmente introduction con la of the introducción de Universal Income Registry, el Registro the Universal de Ingresos, Registro Universal de Ingresos, which I think is a lo step cual me in the parece right que es direction. un paso en la dirección correcta. One area in which Colombia Una is to área be en la que commended for Colombia its debe achievements trabajar para is lograr healthcare. una mayor igualdad es el cuidado de la salud. 98.6% of the 98.6% de la of the población country del país is covered está cubierta, either ya by sea the por contributory healthcare system el sistema de or salud under the contributivo system o by bajo el the sistema subsidiado del subsidized CISBEN. healthcare system, and that is a Y remarkable achievement. ese es un In logro addition, asombroso. only Adicionalmente, 14% únicamente of the total 14% del healthcare expenditure in the gasto country del cuidado de la salud del país, is del covered total, by es out-of-pocket cubierto spending by por the el gasto patients, propio del and that paciente. is a very low Y sacrifice ese es un pequeño requested sacrificio from que se patients, pide de los pacientes, lower even than the incluso más OECD bajo average, del and promedio that de is la a quite OCDE, y remarkable eso achievement es un logro of the que country. resaltar en el The país. only remaining challenge El here único desafío que se concerns mantiene access to aquí tiene que ver con healthcare el in acceso al cuidado de rural la salud areas. en las áreas Some people rurales. need to Algunas travel personas deben long viajar distances and many largas hours distancias y before muchas having horas access to antes a de que doctor puedan tener or acceso a to una an cita con un doctor emergency o a un sistema de medical urgencia, service in un rural servicio areas, de and I urgencias en welcome the zonas commitment rurales. to Le doy improve la this bienvenida, in celebro the next esta mejora few que se years. presentará en los próximos años, The esperamos. sector of education is El more sector de la problematic. educación es algo más problemático. Schools in Las Colombia escuelas en Colombia are very unequal son muy in the kind desiguales of en el education they tipo de provide. educación que It is suministran. striking to me Me that sorprende although que aunque 97% de los 100 mejores colegios del país son colegios privados, la gran mayoría de niños de los hogares de bajos ingresos acuden a escuelas públicas, y las escuelas públicas dan una educación de menor calidad. La relación entre profesor y estudiantes es mucho más alta en los públicos, y la calidad de la enseñanza es peor o es menos de menor calidad, y esto causa disparidad y la perpetuación de la pobreza de una generación a la siguiente. Claro está que celebro los esfuerzos que se están haciendo para puentear esas brechas, en particular la propuesta introducida ayer por el Ministerio de Educación para mejorar los fondos de las universidades públicas para lograr así cerrar esa brecha entre los estudiantes que vienen de diferentes contextos sociales. También creo que Colombia podría hacer más para avanzar en hacerse una sociedad inclusiva que valore la
variedad en lugar de perpetuar la segregación social. He hecho varias propuestas de cómo luchar en contra de la pobreza y la fobia contra la pobreza, aporofobia, cómo proteger a los pobres de la discriminación que sufren. Y aunque la Corte Constitucional ha adoptado o ha pasado un número de sentencias con respecto a este tema, el ente legislador podría hacer aún más para darle recursos a las víctimas de discriminación basados en la desventaja socioeconómica. Las mujeres también son afectadas por la pobreza más que los hombres, y en Colombia, como en muchos otros países, la pobreza tiene el rostro de una mujer. Me sorprende a mí también, por ejemplo, que 40% de los hogares donde la mujer es la cabeza de familia, es una mujer, está en pobreza. Únicamente 32% de los hogares liderados por un hombre están en esa misma situación de pobreza. Se ha logrado algún progreso hacia abordar esta disparidad. La ley 1430 de 2010 reconoce la economía del cuidado y la razón. O la reciente reforma del sistema de pensiones también es un modo de promover fuertemente el reconocimiento de las mujeres que tienen hijos y son cabeza de hogar. 50 semanas tradicionales por niño, una vez den a luz hasta 150 semanas después de 3 niños, 3 hijos, lo cual es un reconocimiento muy importante a la carga adicional que las mujeres cargan en sus hombros, dado que ellas son las que tienen que interactuar o a veces retrasar sus carreras, su vida laboral debido a esta responsabilidad vinculada con el cuidado de los niños. Más se debe hacer para mejorar el acceso igualitario a los derechos de la tierra para las mujeres y combatir la violencia basada en género. Es un documento que distribuimos y da más detalles a ese respecto. También noto que las personas con discapacidades merecen mejor protección en el país. En el 2020, el sistema de certificación se introdujo y obtener esta certificación es una condición para las personas con discapacidad y sus familias para que puedan beneficiarse de ciertas políticas sociales que se presentan o están disponibles para las personas en situación de discapacidad. Sin embargo, según los testimonios que escuché, parece que el obtener el certificado puede ser algo bastante complicado, en particular, dado que el sistema de cuidado de la salud no está bien equipado, no tiene la capacidad para responder a las demandas de las personas con discapacidad. En este sentido, las personas en situación de discapacidad pueden enfrentar limitantes de movilidad. Permítanme tal vez concluir con 3 comentarios finales. Primero, el compromiso del gobierno colombiano hacia la reducción de la pobreza y la desigualdad únicamente se va a lograr si se movilizan más recursos para ese propósito. Y este es en especial el caso, dado que el gobierno opera bajo una legislación fiscal introducida inicialmente bajo la ley 1473 del 2011, imponiendo un techo al nivel de la deuda pública que no puede exceder 55% del PIB del país. Ahora, tengo dudas acerca de la sabiduría de esta legislación que no marca ninguna distinción entre las inversiones en el futuro que contribuyan al aumento de la deuda pública o gastos actuales del gobierno que no son inversiones en el futuro. Pero dado que existe esta legislación, este mandato, es necesario que el gobierno movilice recursos, muchos más recursos y de forma más efectiva para
financiar los programas de protección social y los servicios públicos. La reforma fiscal introducida por la Ley 2277 en el 2022 es un paso en la dirección correcta. La ley cierra un número de excepciones que beneficiaban a los grupos más ricos de la población e introduce un impuesto de renta que es mayor para los que tienen más y también introduce un impuesto a la riqueza. La reforma podría avanzar y afortunadamente el peso en el ingreso del país sobre los impuestos directos se mantiene bastante importante como un elemento importante y la Corte Constitucional, como sabrán, ha modificado un componente importante de la reforma fiscal, que es la imposibilidad de las corporaciones deduzcan de sus ingresos lo que pagan en regalías por la explotación de recursos no renovables en la industria extractiva. A mí me parece que la Corte Constitucional y su decisión en este respecto no está bien enfocada. Yo esperaría que esta disposición se desaliente y no le prive al gobierno de tener esta fuente importante de ingresos y espero que la Corte Constitucional, que va a tener que decidir si este impuesto a la riqueza introducida con la reforma fiscal, pase el escrutinio y se apruebe y que no desanime ese otro componente importante de la reforma fiscal. El segundo comentario tiene que ver con la política antidrogas. Como sabemos, el Acuerdo de Paz del 2016 incluyó un compromiso de promover que los cocaleros sustituyan a los cultivos ilegales, las hojas de coca, y fueran a una producción de cultivos lícitos. Infortunadamente, este componente del Acuerdo de Paz no se ha implementado al ritmo y a la magnitud que se debería. Hay varias razones, pero la razón más importante parece ser que el cambiar de un cultivo a otro no es algo tan sencillo, no es simplemente una pregunta técnica o agronómica, sino que requiere que los campesinos, los cocaleros, reciban el apoyo en cómo realizar ese cambio para que tengan ingreso a la tecnología, puedan tener créditos, pero en especial que tengan acceso a los mercados y mientras que no tengan alguna alternativa económicamente viable, van a seguir produciendo coca y lo hacen así hoy bajo la amenaza que reciben de parte de los grupos legales armados en las áreas del país en donde operan dichos grupos. Así que, bueno, es una situación compleja y celebro el hecho de que el presidente Petro ha sido muy explícito acerca de la necesidad de promover un diálogo con respecto de los límites de el enfoque, la lucha contra las drogas que se adoptó en los últimos años, en años anteriores. Y esta criminalización, el enfoque de criminalización no ha producido resultados. La sociedad colombiana ha pagado un precio muy alto por ese enfoque que merece ser reevaluado a nivel nacional. Mi comentario final tiene que ver con los migrantes y refugiados. Me gustaría aquí comentar que Colombia merece ser felicitada por su enfoque al recibir los refugiados venezolanos. Desde que comenzó la crisis, comenzó en Venezuela hace 10 años, Colombia ha recibido casi 3 millones de venezolanos o refugiados venezolanos. Y la generosidad de Colombia hacia estos migrantes no es nada menos que asombrosa. 70% por lo menos tienen permisos de protección personal, el PPT, que les da acceso al cuidado de la salud, la educación y en especial acceso a empleo.
This is extremely important, and I would Es de like suma to importancia. Me quote gustaría citar from what the United lo Nations que las High Naciones Commissioner for Unidas y el Alto Refugees has Comisionado para said los Refugiados ha about dicho acerca this de policy. esta política. It cited this policy as, and I quote, Se cita, y an aquí cito, extraordinary example of un ejemplo humanity, extraordinario de commitment humanidad, towards human compromiso rights, hacia los derechos and humanos y pragmatism. pragmatismo. And indeed, Y de hecho, not only is this open door no policy es una very política generous abierta y and muy based on generosa human y rights, basada en los it derechos is humanos, also sino que one también that is es pragmatic. una By providing access to práctica, employment, es you allow pragmático. these Dándole refugees acceso al empleo, uno le da a to estos make an income migrantes by their work, la posibilidad you de allow generar un them to ingreso y a contribute través to de su social trabajo contributions pueden and to pay taxes. pagar impuestos y And contribuir a that la is the seguridad best way to social. Es la reduce mejor their forma para dependency reducir su on dependencia public de charities and on los servicios non-governmental sociales y de las organizations. organizaciones no gubernamentales. It is therefore Por lo tanto, unfortunate that es since November una 2023, lástima que desde noviembre de the 2023 permiso por el protección permiso temporal, de the protección PPT, temporal, el is not PPT, delivered ya no se anymore. otorga más. As a result Como of this resultado change in de este cambio policy, en la política, almost 500,000 casi medio millón Venezuelan de refugees venezolanos are in fact irregular están de migrants hecho in en Colombia. situación de And migrantes although they can irregulares en apply Colombia, for y aunque asylum pueden in the pedir country, asilo en el país, they are provided as asylum seekers le only with a temporary da permit, a las personas que buscan the asilo salvoconducto, únicamente un valid for salvoconducto 3, que es 6 or válido 12 durante months, 3, that 6 o does not 12 provide meses, them que no with les access da to work. acceso And that, I a believe, solicitar un is empleo. problematic. Y I es believe this is problemático, me violation of the parece que es international una covenant on the social violación sobre rights, los and I derechos very sociales y much culturales, encourage y the government animo al to gobierno review para que its revise su policy in decisión o this su regard. política a ese At the same respecto. time, I Al mismo reiterate my tiempo, reitero gratefulness for its mi generous approach felicitación towards por este enfoque welcoming generoso para darle Venezuelan la bienvenida a refugees, los migrantes and I welcome the venezolanos, y announcement by the también government celebro el that it anuncio del will gobierno que regularize some va a regularizar unos 600,000 600,000, additional aproximadamente unos migrants in migrantes the next few en la cifra de months. 600,000 en los meses I would venideros. like to close with Me this. I gustaría welcome, of concluir con course, lo your siguiente. questions. Obviamente, I pueden look hacer forward preguntas. to my Espero continued collaboration seguir with colaborando con the government of el Colombia, gobierno colombiano. and I reiterate my Y thanks reitero mi for agradecimiento its willingness to por su cooperate with the disposición United a Nations cooperar human rights con system. el sistema de The derechos humanos de challenge Naciones today Unidas. El is desafío to hoy es deliver on entregar the promises that were o made cumplir las in the promesas que se next hicieron couple of antes years, y que se to cumplan move los siguientes 2 fast años, enough y not to avanzar más disappoint, rápido and to move slowly y enough in order to keep the poder Colombian society mantener a la united sociedad colombiana behind the unida fight against poverty. en la Thank you lucha very much. contra la pobreza. Muchísimas gracias. Colegas, para las preguntas, por favor, se presentan con su nombre y el nombre del medio que representan. Voy a dar pregunta aquí en la sala, y si hay alguna pregunta, rotamos entre Zoom y la sala. Por favor, si hay alguna pregunta. Gracias por este informe, relator. Iván Cruz de RTBC, la televisión pública y la radio pública de Colombia. Bueno, digo, es que no he entendido el micrófono. Le estaba dando las gracias por estar acá, por este informe, por esta presentación. Mi nombre es Iván Cruz, de la televisión pública y la radio pública de Colombia. Y quería preguntarle si usted está enterado de los intentos del gobierno nacional por pasar estas reformas sociales, salud, educación, trabajo, pensiones, y la negativa del Congreso colombiano, de la mayoría del Congreso colombiano, para no pasarlos. Well, thank you, Mr. Cruz, for this question. Gracias por la These pregunta. reforms have to Estas be reformas dealt with deben separately, each of manejarse de them forma separada, cada presenting una their de own ellas dynamics. con su propia As regards the dinámica. healthcare Como reform, hemos visto, la reforma I del think cuidado de la it's salud, me parece welcome que that the sí EPSs, es buena the idea que las EPS, insurance bodies los responsible entes for responsables de
compensating the health service compensar providers o will ocuparse be de los more proveedores de la carefully salud. monitored Se in van a the use of monitorear más de resources that cerca y el they uso de los recursos. ¿Cómo utilizan los manage. recursos? There have been instances of Ha habido abuse within the instancias de EPSs, abuso and I believe the dentro de las healthcare reform, CPS y me therefore, parece que la reforma de should la be salud, por seen lo as a tanto, step se debe in the ver right como direction in the un fight paso en la against dirección corruption and the correcta en la diversion of lucha public contra funds. la corrupción y el mal uso de los As regards fondos the públicos. Con education respecto a la reform, reforma I de la understand educación, that entiendo the major que obstacle to el principal change obstáculo para was the cambiar mobilization of fue la teachers in the movilización de public service, profesores the en el public servicio education público, sector. el sector de educación Um, pública. However, Sin embargo, whilst I understand the mientras que sí concerns of the entiendo la unions, inquietud de los I sindicatos, think me parece the que willingness to la improve the quality of the public education voluntad de sector mejorar el sector de la is educación to be pública commended. es algo que sí se It should be debe celebrar y recalled promover. that Debemos in recordar some aquí parts of the que en algunas country, partes del país education poverty la is pobreza y la unusual. A educación large se percentage of the relaciona. Un gran children porcentaje de los are not niños able no to pueden read and write leer y well escribir at bien 10 years of age. a los 10 And años de edad. so Así que much needs to be improved hay in the mucho que public schools. mejorar en la That educación is, pública, en Mr. las Cruz, escuelas the públicas. most significant Esa contribution es la a government contribución can más make to significativa que avoiding puede the hacer un gobierno para evitar la perpetuación de la pobreza de una generación a la siguiente, y es a través de la mejora de la calidad de la educación. Eso significa invertir más en las escuelas públicas, también significa asegurarse que la calidad de la enseñanza también mejore y significa que se le permita mayor acceso a las personas de menores ingresos, estudiantes con bajos ingresos, para que tengan acceso a la educación superior y la universidad. Finalmente, con respecto a la reforma pensional, lo comenté, me parece que de nuevo es una mejora. En particular, celebro el hecho de que bajo el programa de Colombia Mayor, las personas con más de 80 años de edad están mejor protegidas y que el nivel de beneficios que reciben ha aumentado significativamente a unos 800,000 pesos por mes, que los protege del riesgo de caer en pobreza extrema. Entonces, me parece que estas reformas en general sí se deben promover. Y les doy la bienvenida. Obviamente requiere muchísima negociación para que pase por el Congreso y se apruebe en el Congreso, en la Corte Constitucional. Y a esto es lo que me refería cuando mencioné que el gobierno debería avanzar más y no, digamos, no bloquearla, y sí avanzar para aprobar estas reformas. Entonces, por favor, eso se identifica con el nombre, por favor, el nombre del médico. Adela Luna. Sí, muy buenos días. Un saludo cordial para el relator especial. Bienvenido a nuestro país. ¿Me escuchan bien? Sí, por favor, su nombre y el nombre del medio que representa. Mi nombre es Adela Luna, soy directora del canal TV Costa, un canal regional. La pregunta es la siguiente: ¿qué medidas específicas solicita el relator especial para abordar el problema del comercio de drogas en Colombia? Thank you, Ms. Luna, for this Gracias, question. señora Luna, por And la it is pregunta. indeed a major De hecho, sí es issue in the un country and a tema major álgido en el país challenge that the y un government gran is desafío que el facing. gobierno enfrenta. In my conversations En with the mis government, I conversaciones con el recommended gobierno the two-step recomendé approach. un enfoque The de dos first step pasos. El primer paso is in line with the international está consensus alineado on con this el issue, consenso and internacional sobre el particularly tema, en with the particular position adopted by the General Assembly of la the posición United Nations. The de first la step is Asamblea to General de las Naciones pursue Unidas. Primero es alternative development strategies buscar estrategias for de the desarrollo cocaleros in the alternas country, and para that los means cocaleros del país. Y eso encouraging significa them to promover shift o away animarlos from a que se illicit crop alejen de production la producción de cultivos towards ilícitos y other avancen crop hacia production, otra licit crop producción de production. cultivos But that lícitos. requires Pero eso agrarian exige reform. una reforma That agraria, requires y providing eso them with también access to significa inputs, darles to credit, to acceso a technology, to crédito, markets. préstamos, In other terms, tecnología, mercados. agrarian En otras reform palabras, and la food reforma agraria sovereignty
y la are the soberanía answer to the alimenticia son la current respuesta scourge of a la dificultad actual illicit crop production de and la trafficking in producción the country. y It's el not an easy tráfico de drogas task. en el país. No es una tarea 200,000 fácil. hectares 200.000 are under hectáreas coca cultivation in están the country, and cultivadas this will con take coca en el time. país y esto va a The tomar second tiempo. step, El segundo in the paso, longer term, a largo should be plazo, to rethink debería more ser fundamentally repensar the approach taken so el enfoque far que se ha adoptado by hasta the el international momento por community parte de la on comunidad this issue. internacional And sobre el a tema. dialogue should take place Y se debe between establecer un diálogo producing entre countries, los países productores, receiving countries where the los users países are based, receptores, donde and están los countries of usuarios de transit, las in drogas y order los to países de rethink tránsito para how we could repensar move cómo from podríamos the avanzar y current alejarnos approach del that leads enfoque to actual the que conduce militarization of a la society militarización de la to an sociedad approach that is hacia un based enfoque que se much more base en, o mucho on más risk en mitigation, la mitigación del on riesgo, harm mitigation, mitigación as del more and daño, more experts are y currently recommending. esto es lo And que that can be más y based on más human expertos rights. recomiendan. Esto puede Today, estar basado en Colombia derechos is humanos. Hoy paying a very Colombia high price está pagando un precio for muy what is alto called, por lo que se denomina in English, the war en on inglés drugs, la la guerra lucha contra contra la las droga. drogas o la lucha contra las And I drogas. believe Y yo creo que the intentions expressed by las President intenciones Petro to expresadas por el presidente provoke a Petro dialogue on de this topic promover un at diálogo sobre international este level tema a nivel should be welcomed. internacional Thank deberían you. ser celebradas. Gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Cristina Navarro de Caracol Radio. Mi pregunta, relator, es referente a esa radiografía que usted pudo evidenciar en su recorrido por nuestro país. ¿Cuáles serían las medidas próximas que debería implementar el Estado colombiano para empezar a superar la pobreza y por ende proteger a los menores de edad del reclutamiento de grupos armados en Colombia? There is no quick fix Bueno, against no poverty. hay algo que sea rápido, una solución rápida para arreglar el tema de la pobreza, solucionar But el it is tema de la one pobreza. thing to Pero una cosa reduce es reducir the global or the overall numbers of people las in cifras poverty, generales de personas en situación de as the pobreza, government has tried to como el do, gobierno ha and intentado hacerlo. delays incurred as a result of the Y COVID-19 pandemic that has como hit resultado de la pandemia Colombia very que nos hard golpeó y le golpeó a have Colombia now muy been duro, compensated for. Colombia ha tratado de And another ponerse al thing día is o to bridge the compensar gaps between ese impacto the y different groups of the tratar de population. disminuir la brecha entre los diferentes The grupos de la fastest población, pero route la towards ruta más reducing rápida poverty para is to reduce reducir la pobreza inequalities es reducir and to la make sure desigualdad that y asegurarse Afro-descendants, que los indigenous peoples, afrodescendientes, los women, grupos, los persons with pueblos indígenas, las disabilities mujeres, los discapacitados are better protected estén mejor by protegidos the different social por protection programs los programas de protección and social the reforms of the labor y las market that are reformas en el introduced. mercado laboral que se So I made a introduzcan. number of proposals Entonces, in yo this hice un número de regard, propuestas a ese but the respecto, main, pero I think, el change I have encouraged the cambio government to que make he promovido concerns ante el gobierno tiene que how ver con la social forma en programs que los are programas reaching sociales le llegan households a in los need of hogares support en necesidad de ese and apoyo substituting y the system sustituir el sistema SISBEN with the con A, B, C, and D's me refiero a la ABCD, la clasificación ABCD del Registro SISBEN, Universal por el de registro Ingresos universal de is ingresos. a very Me important parece que shift, ese es un and cambio abandoning the stratification system that crucial is y alejarse del such an sistema de obstacle to social estratificación que mobility in the es country un bloqueo, una barrera a la is also movilidad going to be extremely social del important. país. Eso And será these are sumamente two importante. recommendations Y estas that son the dos government recomendaciones agrees que el with. gobierno The ha question is aceptado. La pregunta, el interrogante más how bien to es move towards cómo this by avanzar providing hacia a esa meta, viable dando alternative that will alternativas ensure much viables better que targeting of aseguren social programs que so los that people programas who need sociales sí les support will lleguen be a las supported personas que and necesitan people el who do apoyo not need y las support personas quienes no lo will necesitan be able efectivamente to puedan contribute to that contribuir al effort of the country. sistema o al esfuerzo del país. Creo que no más preguntas. Muchísimas gracias por acompañarnos en la rueda de prensa. Feliz tarde.